Dios te bendiga, hermano. Saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a ir aquí a Gálatas, capítulo 6, versículo 1 y 2, para la gloria del Señor. El apóstol Pablo habla de restauración. Y la palabra restauración quiero trabajarla en este video. ¿Ok? ¿Están listos? ¿Están preparados? En el nombre del Señor comenzamos. Vamos a orar. Oramos. Gracias, Señor. Una vez más, aquí estamos ante tu presencia. Te doy gracias por los hermanos que nos ven y los hermanos que nos están escuchando. Aunque tal vez sean poquitos los que nos escuchan y nos ven, pero esos poquitos que nos escuchan y nos ven, Señor, son tuyos. Tú los has traído con un propósito. Y te pido, Señor, que tú le des entendimiento, revelación y sabiduría de tu Espíritu. Y que tú, Señor, los ayude a ellos a entender tu palabra. Que con tanto amor ellos vienen a escuchar algo que venga de ti, Señor mi Dios. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Ayúdame, Señor, a entender y a comprender tu palabra, que tanto a mí me hace falta, y mucho. Me hace falta todo, Señor, todo, porque soy débil y seguiré siendo débil, Señor, seguiré siendo débil. Pero tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy, para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Heme aquí, Señor, habla, que tu palabra va a ser leída, Señor, en el nombre del Señor. Amén. Pablo dice aquí, en Gálatas 6, 1 y 2. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían de ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Okay. ¿Están listos? ¿Están preparados? Vamos entonces a leer. Eso mismo que acabamos de leer, vamos a leerlo aquí en esta otra Biblia, a ver cómo lo traduce. A ver cómo lo traduce en esta otra Biblia. Hermanos, ustedes son guiados por el Espíritu de Dios. Por tanto, si descubren que alguien ha pecado, deben de corregirlo con buenas palabras. Pero tengan cuidado de no ser tentados al hacer lo malo. Cuando tengan dificultades, ayúdense unos a otros. Esa es la manera de obedecer la ley de Cristo. Si alguien se cree importante cuando en realidad no lo es, se está engañando a sí mismo. Estamos bien, gloria a Dios. Estamos bien, gloria a Dios. ¿Están listos para trabajar Gálatas 6, 1 y 2? Vamos a ver cómo lo traduce en el griego. Vamos a ver cómo lo traduce en las escrituras del griego de Francisco La Cueva. Dice así: hermanos, si por cierto alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes los espirituales. Aquí está bastante bien también traducido, porque aquí en el griego está usando un artículo. Aquí está el artículo en el griego, ¿ves? Aquí está el artículo. Los espirituales. Y luego aparece aquí un sustantivo que es restaurarlo, ¿verdad? Restaurarlo con espíritu de amor y mansedumbre. Perfecto. El artículo es bien importante. El artículo que está aquí en el griego, ¿verdad? Esta palabra, vamos a ver cómo se escribe.
este artículo. En el griego, este es el artículo del griego. En el griego. ¿Ok? Entonces aquí en el español sería los espirituales. Que esta palabra espirituales entonces cumple con la función de un sustantivo. Un sustantivo, ¿ok? El artículo del griego, que es aquí está los, se le conoce como un artículo definido. Un artículo definido. Entonces el artículo va a definir con más exactitud a quienes Pablo se está dirigiendo cuando dice a los espirituales. Observa que hay una diferencia entre los espirituales en comparación cuando si Pablo dijera una suposición, si Pablo dijera a cualquiera de ustedes, a cualquiera de ustedes. Pero Pablo no dice a cualquiera de ustedes. No, Pablo no dice eso. Pablo está usando este artículo definido para especificar a los que son espirituales, nada más, no a cualquiera. Y luego Pablo continúa, pues restaurarlo o gestáurelo con espíritu de amor, mansedumbre, humildad, que tiene que ver con el fruto del espíritu. ¿Ok? Entonces, el contexto de cómo Pablo enseña a restaurar a las personas que han cometido una falta, un pecado, ¿verdad? Pues es con espíritu de amor y mansedumbre, que es el fruto del espíritu. Una conducta de humildad, pasiva, no con palabras insultantes, no con palabras ofensivas, ni con altivez, ni con soberbia, ni nada de eso. Ser humilde. Y es bien importante este artículo, ¿ok? Este artículo. Por eso es que yo encontré, vamos a ver, se me cayó. Aquí, ok. Entonces yo encontré aquí, en esta traducción, dice, si descubren que alguien ha pecado, deben de corregirlo. Entonces dice, deben de corregirlo de buena manera, con buenas palabras. Entonces aquí en esta Biblia dice, amados hermanos, si algún creyente está dominado por un pecado, ustedes que son espirituales. Ok, tanto así los artículos definidos como son, aquí aparece la palabra son, ustedes que son. También podemos añadirle el artículo. El artículo es muy importante. Los que son, estaría correcto, usando el artículo juntamente con este verbo que dice aquí, los que son, el verbo son. ¿Ok? Tranquilo, que esto se hace con calma, no se puede hacer muy ligero. Si queremos aprender, hay que ir con calma. A menos que le haga un videíto short o reel cortito y terminamos. Gloria a Dios. Ok, entonces los
que son. Los que son. Bien interesante. ¿Por qué? Porque aquí está el artículo definido. Aquí vemos un tipo de preposición y aquí vemos un verbo, y me llama mucho la atención este verbo son, que viene del verbo ser, que es un verbo infinitivo. ¿Ve? Esta palabra son viene del verbo ser, que es un verbo infinitivo. Entonces, de este mismo verbo, son, pues cuando lo conjugamos, conjugación, la conjugación es el conjunto de varias palabras para formar una oración, para formar una oración. De este verbo son, sale el verbo somos, el verbo somos, también salen el verbo soy, el verbo soy, y también sale otro verbo que es el verbo ser, el verbo ser, ¿ok? El verbo somos, soy y el verbo ser. Con esta conjugación de este verbo son, que es son, somos, soy y ser. Repito, son, ustedes son. Estoy conjugándolo. Ustedes con un pronombre ustedes plural de segunda persona. Pronombre plural de segunda persona. Ustedes son, ¿verdad? Entonces, ellos son, nosotros somos, yo soy, yo soy. Y el otro verbo, pues ser, ¿ok? Estos tres verbos, somos, soy, son y ser, indican y revelan una acción permanente y duradero. Permanente y duradero. ¿Ok? Eso es lo que revela este verbo, comenzando con el verbo son, somos, soy y ser. ¿Ok? El verbo, con el verbo ser, ¿verdad? Se conjuga de esta tres formas. De este mismo verbo ser sale la conjugación de palabras que son, somos y soy. Y expresa una acción completa, duradera y permanente. Significa que cuando Pablo está hablando, ustedes los que son, y luego Pablo escribe aquí, los que son espirituales. ¿Ve? Lo que son. Está indicando una acción completa, duradera y permanente y persistente, lo que son. El artículo los, el artículo plural los, está indicando a quienes Pablo está dirigiendo, a quienes específicamente. Quiere decir que no son a todos, los que son solamente espiritual. ¿Okay? Los que son solamente espiritual. Aquí en el griego aparece diciendo, si alguna persona es sorprendida alguna falta, vosotros, aquí está usando un pronombre plural de segunda persona. Aquí está el pronombre plural de segunda persona. Los, que es el artículo, y luego dice Pablo,
los que son espirituales, que aquí parece la palabra espíritu, pero que tienen la idea de un sustantivo. Sustantivo es un tipo de sustantivo abstracto, abstracto, espirituales, porque tiene que ver con nuestro espíritu, una relación que el hombre tiene con Dios. Y cuando Pablo escribe espirituales, el contexto de espirituales. El contexto de espirituales no son aquellos que hablan mucha lengua, que brincan, que saltan, que se emocionan. No, negativo. El contexto de los espirituales sería que restauran, pues con el fruto del espíritu. Mansedumbre. Con mansedumbre, con humildad. En algunas versiones y traducciones aparece la palabra humildad, mansedumbre, templanza, pasividad, bueno, todo eso, que restauran. ¿Quiénes son los espirituales que restauran? Lo que restauran con amor y espíritu de mansedumbre, ¿ok? Ahora vamos a trabajar con la palabra, la palabra siguiente, cuando Pablo dice aquí, si algún creyente está dominado por algún pecado, y luego trabajaremos con la palabra restauración, aquí, la palabra restauración, aquí, ¿ok? Pero la palabra pecado. Esta palabra, déjame bojar aquí, voy a bojar, déjame pausar en lo que bojo. Ok, ya. Vamos aquí. Cuando Pablo habla de la palabra falta, en algunas traducciones aparece la palabra falta, pero que esa palabra falta puede ser un pecado, también puede interpretarse como una debilidad humana, algún error humana, pero más bien está como inclinado a la palabra pecado. Porque la palabra pecado es un neutro. Pecado puede ser una acción, de un pecado, de una acción moral, de transgresión. Hay diferentes tipos de formas de interpretar la palabra pecado. ¿Okay? Está el pecado de transgresión. El tipo de pecado de transgresión significa violar un mandamiento de Dios. Violar una norma, un mandamiento de Dios, o una ley, como quiera. Mandamientos, leyes, estatutos, preceptos, etc. Es el tipo de pecado. ¿Ok? También se encuentra el tipo de pecado de comisión, comisión, que es un verbo. Un pecado de comisión, un ejemplo sería, para decir algo, adulterio, fornicación, murmuración, chisme, pleito, contienda, son pecados de comisión. Los pecados de comisión son todos un verbo infinitivo, verbo infinitivo. Entonces sería adulterar, fornicar, murmurar, chismear, todo lo que termina con ar, er y ir. Todas las palabras que terminan con ar, er y ir, que tengan que ver con violar un mandamiento, pues sería entonces el pecado de comisión, que es un acto, una acción que se realiza. Y está la otra palabra de interpretar la palabra pecado, que es la palabra pecado de omisión. Omisión, que aplica un tipo de pecado mental. Un pecado mental. Yo tengo unas ganas de cogerte a ti y criticarte, juzgarte. Tengo un deseo de ti, yo tengo un deseo de ti, pero en la mente. ¿Ok? Ok, entonces eso implica la palabra pecado. Pecado de comisión, omisión y pecado de transgresión, que se clasifica como pecado. ¿Ok? Aquí este tipo de pecado que está hablando Pablo aplica a un tipo de pecado de
comisión. A un tipo de pecado de comisión que es más bien aplica como un verbo. Un verbo. Aunque yo entiendo que este tipo de pecado puede aplicarse como un neutro, porque puede ser un pecado de omisión en la mente o una acción o una transgresión de un mandamiento. De todas maneras, está en neutro. Pero aquí yo lo veo, más bien, yo lo interpreto como un pecado de comisión, porque está dando la idea de una acción, ¿ok? Cuando Pablo dice, si alguno de ustedes sorprende a otro hermano cometer un pecado, aquí que es un pecado de comisión, dice Pablo, ustedes los espirituales, restaurarlo. Entonces, la palabra aquí pecado, en el griego, significa paráctoma, ¿ok? Paráctoma, que es la palabra pecado, que es un tipo de pecado de comisión, ¿ok? Entonces, dentro de esta palabra paráctoma, hay un complemento o una variante más que complementa a esta palabra paráctoma. Lo que complementa a esta palabra pecado del griego paráctoma viene siendo la palabra parapipto, que la vemos aquí en el griego parapipto, que parapipto es recaer. Y esta palabra recaer es un verbo activo, es un verbo infinitivo activo, que significa que es un recaer continuamente recaer. Cuando alguien está cayendo en un pecado de comisión continuamente, hoy comete un pecado, la semana próxima vuelve a cometer ese pecado. Dentro de la obra redentora de Cristo, Cristo perdonó todos los pecados de comisión, los pecados de transgresión y los pecados de omisión. Todos los pecados completos los perdonó, incluyendo el pecado parapipto, que es un pecado continuo. Todos los pecados continuos, cuando el hombre repite un pecado, ya está perdonado por Cristo. Ahora, la idea de Pablo, cuando Pablo escribe aquí, en la palabra restauración, esta palabra restauración es un sustantivo. Está sustantivado. Pero si escribimos la palabra restaurar, ya hay una modificación, porque ya sería un verbo infinitivo. Un verbo infinitivo. La palabra restauración es un sustantivo, pero restaurar no es un sustantivo, es un verbo infinitivo que es una acción que se hace. La acción es restaurar, ¿ok? Entonces, cuando Pablo escribe la palabra restauración, la idea de Pablo es una acción que el cristiano tiene que hacer con aquella persona. Entonces, implicaría un poquito más al verbo, porque está indicando una acción que el cristiano va a realizar para restaurar a la persona que ha cometido un pecado o una falta. Pero entonces, restáuralo con espíritu de amor de mansedumbre. Y esta palabra restauración aquí vemos que es cataltizo. Cataltizo. Esta palabra cataltizo, de la misma palabra restauración, es un participio. Porque en el griego aparece como estén restaurando. Y esta palabra estén indica como una acción repetida. Repetidamente. Una acción repetidamente, ¿ok? Una acción
repetidamente, que sería un tipo de participio, como un tipo de participio gerundio, imperfecto. Gerundio imperfecto, participio gerundio imperfecto, que significa una acción continuamente estén restaurando a esta persona, ¿ok? Ahora, de la palabra catartizo, que es restaurar, también Pablo la interpreta como significado perfeccionar, hacer apto y completar. Perfeccionar, hacer apto y completar. Cuando dice Pablo perfeccionar, pues es llevarlo a la madurez espiritual, llevarlo a ser apto en el conocimiento del Evangelio, a completarlo, ¿ok? Como darle una enseñanza del Evangelio y la palabra, a llevarlo a ser perfeccionado. De esta palabra catartizo, aquí hay una palabra que es cata, que indica como un tipo de preposición. Y esta palabra cata, como preposición que es, significa según, también significa por medio, también significa a través y también significa conforme. Entonces, lo más que podemos añadir es la preposición cata, que sería por medio del Evangelio, o a través del Evangelio, o conforme al Evangelio. Cualquiera de estas tres preposiciones están correctas. Dentro de mi punto de vista personal, yo me voy más con la palabra conforme al Evangelio. Cata. ¿Ok? Ahora, la siguiente palabra que sale de esta misma palabra, catartizo, que es la palabra restauración, pues cata es una preposición. La otra palabra que es aquí, que sería tizo, que es la otra palabra que le sigue, pues la otra palabra que le sigue significa perfeccionar. Entonces el contexto lo vemos aquí en la primera carta de Corintios. Corintio no. En la primera carta de Corintio no. Gálatas. Vamos a hacer una cosa. Para que el video no sea muy largo, voy a completar este mensaje en el próximo video. ¿Ok? Tranquilo que poco a poco llegaremos. Poco a poquito llegaremos en el nombre del Señor. Todavía me hace falta hablar de la ley de Cristo. De la ley de Cristo en el versículo 2. Gálatas 6, versículo 2 también. ¿Ok? Pasamos al próximo video para darle seguimiento a este hermoso mensaje para la gloria del Señor. ¿Ok? Todo se enfoca en la restauración, en el amor de Cristo. No es en la tiraera, en el enojo, en los insultos, en las ofensas, nada de eso. Pasamos al próximo video para continuar.